Hola a todos de nueva cuenta. Hoy en este día estaremos hablando sobre la importancia de no añadir o quitar palabras de la Torá. Es algo muy fundamental para aquellos que están estudiando las escrituras en el idioma hebreo. Principalmente cuando uno da enseñanzas de Torá, uno no puede agregar o explicar algo que uno no ha estudiado, algo que uno no sabe. Está prohibidísimo tratar de explicar o improvisar algo que no has entendido sobre la Torá. Uno de los versos muy importantes en la Torá que nos reitera esto es en el libro de Deuteronomio, de Barín en el hebreo. Es en el capítulo 4, verso 2, dice: no añadirán a la palabra que yo les ordeno, ni quitarán palabra de ella, ¿verdad? Este es el primer verso que nos lo aclara. Después en el mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 13, verso 1, encontramos también que se nos hace es un mandamiento, y dice: toda la palabra que yo te ordeno, esa obedecerás para realizar. No agregarás a ella ni quitarás palabra de ella, ni letra alguna. También habla que si se levanta en el lugar donde tú estás algún profeta o soñador, y hace que se produzca una señal o una maravilla, en este caso un milagro, y se cumpliere, tanto la señal como el milagro, diciendo: vayamos en pos de otros dioses, pues la palabra nos advierte, ¿verdad?, que tengamos cuidado, que son profetas falsos. Sencillamente los milagros también nos puede hacer la falsedad. ¿A qué me refiero? Nosotros existe algo que se llama fe, algo que se llama fuerza, que mueve puntos espirituales, ¿verdad? Y eso también lo podemos encontrar en la Torá, cuando Moisés estaba hablando con Faraón para que dejara salir el pueblo de Israel de Egipto, el cual sus magos, sus brujos hacían lo mismo de una manera muy similar a lo que Moisés hacía con su vara. Recordamos el verso donde dice que Moshe tiró la vara al suelo y se convirtió en serpiente, y los magos y los brujos hicieron lo mismo. La diferencia de esto fue que la serpiente del milagro que había realizado Moshe se comió a las de los brujos. Aquí nos podemos dar cuenta de que los milagros y las señales pueden ocurrir, pero de esto no depende nuestra fe. Nuestra fe depende en el Todopoderoso, en saber que Él es uno y que todo lo que se realiza es para bien, y que Él está en nuestras vidas. Este video también está realizado por motivos de que una persona me dijo: ¿sabes qué, Juan? Me gustaría saber un poco sobre las profecías mesiánicas, qué es lo que se tiene que cumplir y qué es lo que falta por cumplirse. Aquí reitero que yo no represento ninguna religión, no soy cristiano, ni testigo de Jehová, ni católico, no soy judío, sencillamente estudio raíces hebreas. Y pues vamos a ayudar con la pregunta que se ha hecho. Dice: ¿qué es lo que el Mesías tiene que lograr? Principalmente uno de las profecías que se tienen que cumplir es la reconstrucción del tercer templo, y esto lo pueden encontrar en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, versos 26 al 28. Otra de las cosas que el Mesías tiene que cumplir, que no ha llegado a nuestros tiempos, es establecer la paz mundial. Esa es otra, traer paz mundial. Eso lo pueden encontrar en Isaías capítulo 2, 4. También en Isaías 11, en el capítulo 11 podemos encontrar en donde nos habla de la paz mundial, donde el niño podrá meter la mano al agujero donde está la serpiente, y la serpiente no le morderá, en donde el león comerá pastizal con el cordero, y el uno u otro habitarán en paz, ¿verdad? Es algo que no ha ocurrido. Y también pues sabemos que se tiene que esparcir el conocimiento de un solo creador, y uno será su nombre, y conocerle, ¿verdad? Esa también es otra de las profecías mesiánicas que se tienen que cumplir. Hoy en día normalmente creemos lo que se nos ha enseñado por tradición. Normalmente creemos lo que un líder o una persona estudia y nos lo transmite. Normalmente nosotros tratamos de enseñar lo que nos platicaron, no lo que estudiamos. Tratamos de creer lo que nos contaron, lo que nos platicaron, lo que nos introdujeron en nuestra tradición, pero no en realidad porque lo conocemos. Una persona me hizo el comentario, me dijo: oye, Juan, ¿por qué tú estudias las escrituras en hebreo si tú no eres judío, tú no eres israelita, ¿verdad? Entonces yo realmente
he depositado mi fe en creer en el Todopoderoso. Se ha manifestado en mi vida de muchas formas. Platico con Él, le pido a Él y creo en el Todopoderoso y le agradezco por cada día de vida, por mi esposa, mi hijo, mi hogar, mi trabajo, por todo. Y la razón por la cual he decidido estudiar en el idioma hebreo es porque me gusta profundizar desde la raíz de las cosas. No soy una persona que me conformo porque alguien me está enseñando y me dice que esto es así, esto es así. Y para esto les voy a dar un ejemplo. Cuando me hicieron la pregunta, Juan, ¿por qué tú estudias la Torá, el judaísmo, si tú no eres judío? Entonces mi respuesta es, porque tú estudias la Biblia. Y me dijeron, porque yo soy católico. Sí, pero tú eres mexicano y se supone que como mexicano deberíamos estar estudiando las costumbres mayas, las costumbres aztecas. Mas sin embargo no lo hacemos así. Como todos sabemos, las escrituras bíblicas las extrajeron en la conquista de nuestro continente. Entonces las trajeron de Europa, el cual en Europa también las recogieron y fueron llevadas por el exilio que tuvieron los judíos. Mas sin embargo, con el paso del tiempo se fueron perdiendo las tradiciones, las costumbres y el sentido literal que tenía en verdad la Torá. Como todos sabemos, la Biblia no era llamada Biblia, era llamada Torá y constaba de 5 libros que fueron transmitidos a Moisés en el monte Sinaí, que se originan en los primeros 5 libros conocidos como el Pentateuco. Mas sin embargo, esto fue de una u otra forma fue extendiéndose a conceptos europeos, en el cual pues se le ha agregado el concepto europeo, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Primero que nada, la traducción, las letras, los nombres. Sabemos que el Todopoderoso en la Torá viene escrito como Elohim, también con el nombre de 4 letras, Yod-Heh-Wav-Heh. También lo conocemos como el nombre Shaddai, Elión. Entonces hay conceptos que en la traducción solamente le conocen como Dios, y pues ahí se pierden los otros sentidos literales de lo que en verdad dice la Torá. Hoy en día empezamos a estudiar la Biblia y queremos decirle a las personas a las cuales se les entregó el libro escrito en hebreo que están mal, que ellos no saben. Mas sin embargo no nos hemos dado cuenta que ellos durante todo el tiempo ellos han estudiado la Torá conforme se les entregó, conforme se les ha transmitido de generación en generación, y ahora resulta que nosotros le queremos enseñar a ellos y decirles que ellos están equivocados. No se trata de discutir, no se trata de decir yo sé más que tú, sino se trata de nuestras acciones y de poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Algo de lo que me gustaría tocar el tema, se me ha hecho el cuestionamiento de qué pienso sobre Jesús, y si creo en lo que se habla en el cristianismo, y de si creo lo que se habla en las religiones, ¿verdad? Yo, como les digo, voy a dar mi concepto abierto en lo que he estudiado yo. Sigo estudiando, sigo orientándome. No quiere decir que lo que voy a hablar es 100% tengo la razón, pero voy a dar el concepto hasta lo que he estudiado hoy en día. Y espero y les sirva de algo. El hablar de Jesús para mí es hablar de una persona que vino a enseñar, ¿verdad? Yo reiteré en los videos pasados que yo estoy enfocado en la Torá, en el Tanakh, y he dejado a un lado el Nuevo Testamento. El primer concepto que tengo de Testamento, Nuevo Testamento, Pacto Renovado, es el concepto que tengo de él, y siempre hago una alegoría en este tema. Es como yo ser dueño de una propiedad. Entonces yo tengo a mi hijo y decido hacer un testamento, ¿verdad? Y hago el testamento donde digo qué va a pasar cuando yo ya no esté, ¿verdad? Eso es un testamento, dejar escrito qué va a ser de mi propiedad en un futuro. Entonces resulta que de repente aparece un nuevo testamento, un pacto renovado, donde las reglas y las leyes que yo dejé al principio son diferentes a las que escribí. Esto es ilegal, para empezar. Cuando hay un testamento no puede ser revocado. Lo que dice el testamento se tiene que cumplir. Entonces no encuentro la manera de cómo es que resultó o salió un Nuevo Testamento cuando sabemos que
Antiguo Testamento es palabra del Todopoderoso, la cual es eterna. No entiendo el concepto cómo es que hay uno nuevo y cómo es que algunas leyes se han quitado. ¿Verdad? Vuelvo a reiterar al principio de este video, yo dije que la escritura dice en el libro de Deuteronomio que no puedes añadir ni quitar nada de esta palabra. Incluso también está en el capítulo 13 verso 1, dice que no puedes añadir ni quitar, y que vendrán muchos profetas que cambiarán y te harán grandes señales para que creas en ellos, pero que no es así. Entonces ese es el primer concepto que tengo, de que no podemos manipular la escritura, no la podemos manipular, tenemos que estar al pie del cañón tal y como lo dice, mas sin embargo tenemos que entrar a la profundidad para poderlo entender, no en el sentido literal, sino en el sentido espiritual. Con referencia a Jesús, en el pasado, y aprendí un poco de él, en el cual en el libro de Mateo, en el capítulo 5, verso 17, dice el mismo Jesús: yo no he venido a cambiar la ley, ni a abrogar a la ley, ni a los profetas, yo he venido a cumplir la Torá, yo he venido a cumplir la ley, ¿verdad? Entonces ese es un concepto que yo tengo de este personaje que fue un maestro, un rabí, que dio muy buenas enseñanzas, las cuales son un gran ejemplo para nuestra vida cotidiana y tenemos que poner en práctica. Dio muy buenas enseñanzas como maestro, en el cual una de estas les vuelvo a repetir, Mateo 5:17, donde dice que no vino a abrogar ninguna ley ni ningún profeta, él vino a cumplir. Este maestro también cumplía con el Shabbat, el cual hablaba en la sinagoga. Este maestro era un maestro judío, el cual enseñaba a las personas judías. Ese es el concepto que tengo de este personaje, el cual con el paso del tiempo, en los estudios religiosos y en los estudios que he tenido, ¿verdad? Muchos le llaman Señor. Realmente para mí hablar de Jesús no es hablar de un Señor, no es decir que Él es mi Rey y es mi Salvador. Yo realmente lo digo honestamente. Para mí mi único Salvador es el Todopoderoso, porque inclusive en los Salmos lo podemos encontrar. Realmente no es algo que yo estoy inventando, no es algo que yo me quiero inventar, pero desde luego que lo podemos encontrar en la escritura. No necesariamente tenemos que, pues más que nada que le hemos dado un título a un maestro rabí, poniéndolo en el lugar del Todopoderoso. Inclusive mucha gente se hinca y le pide y le dice: te pido que me ayudes, Señor, por favor, en tus manos está la salvación, y que tú eres el Rey. Y realmente para mí, en mi concepto, nada más hay un solo Rey, y es el Todopoderoso que está en los cielos. Inclusive hay otra parte muy, muy esencial del Nuevo Testamento, donde uno de los discípulos le dice a Jesús cómo debemos orar, y él le dice: la manera en cómo debes orar es así, y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos, danos hoy nuestro pan de cada día. En esta manera de enseñanza en el cual Jesús les transmite a ellos, Él está dando el lugar al Todopoderoso y le está llamando: Padre nuestro que estás en los cielos. Él nunca se está haciendo llamar Dios, ni está diciendo me tienen que pedir a mí, ni está diciendo yo que estoy en los cielos, santificado sea mi nombre. No, está hablando del Todopoderoso y está diciéndoles a sus discípulos cómo lo tienen que hacer. No entiendo en qué momento la gente ora pidiéndole a Él como un intercesor, cuando la Escritura nos dice que no hay intermediarios. Un corazón contrito y humillado se acerca al Todopoderoso y Él escucha. No tenemos que ir a agarrar un intermediario y decirle: por favor, dile esto y dile. No, directamente nosotros podemos hablar con el Todopoderoso. Él nos escucha, Él nos oye siempre. No hay por qué tener intermediarios, ¿verdad? Y esa es una de las cuestiones por el cual es el concepto que yo tengo de este personaje. Mas sin embargo, yo no juzgo pensamientos, yo no juzgo creencias. Sencillamente para mí Jesús fue un maestro, dio muy buenas enseñanzas. Para mí Jesús no es Dios, para mí no es el Todopoderoso, para mí no es el Señor, para mí no es el Salvador.
Eh, para mí fue un maestro que murió dedicando su vida a las enseñanzas de la Torá, como él mismo lo dijo. Eh, Mas sin embargo, en cuestiones de profecías mesiánicas no se cumplieron, no se levantó el tercer templo, no fue construido. No hubo paz mundial, ha muerto mucha gente debido a las religiones, hubo mucha separación. No se cree en un solo Dios verdadero, se creen muchos dioses. Cada quien tiene su Dios y cada quien tiene a su santo a quien pedirle. Entonces estas profecías no fueron cumplidas. Entonces una persona me hizo el comentario: Juan, pero en la segunda venida se va a cumplir. Ninguna parte de la Torá, ninguna parte del Tanakh ni del Antiguo Testamento habla que el Mesías vendrá por segunda vez. Ninguna parte de la Torá habla que el Mesías vendrá por segunda vez, solamente es una vez que el Mesías vendrá. Y si hay alguien que me pueda decir a mí que en el Tanakh o en la Torá dice que vendrá por segunda vez, les pido y me manden en el comentario el mensaje para poderme yo enterar de eso, porque yo no lo he encontrado. Y reitero, en el capítulo 4, verso 2 de Deuteronomio dice que no se le puede añadir ni quitar esta palabra, la palabra original. Igual en el capítulo 13, verso 1. Entonces muchos me dicen que en el libro de Revelación, ¿verdad? Apocalipsis, dice que vendrá por segunda vez. Entonces yo veo que hay una parte donde dice que resucitó el tercer día, ¿verdad? Y hay una porción que dice que sus discípulos lo volvieron a ver. Él regresó por segunda vez. Entonces, ¿qué es lo que se está esperando? Que venga por segunda o tercera vez y se cumpla esto, cuando dentro de la enseñanza judía se está esperando un Mesías que hará esto, una redención. Entonces, son conceptos, ¿verdad?, que yo le pido a todas las personas que están viendo este video que analicen sus escrituras. Yo no les pido que dejen su religión, no dejen de creer para nada. Lo que sí, pues yo hice este video con el motivo de compartir lo que yo he estudiado, ¿verdad? No estoy en contra de ningún pensamiento. De hecho, no estoy en contra de lo que Jesús hizo. Dio muy buenas enseñanzas, enseñanzas que podemos poner en práctica, mas sin embargo yo no creo que él sea un intermediario, o que la única manera de que el Todopoderoso me escuche es a través de él, que yo tenga que ir a él y que él vaya y le diga al Todopoderoso que yo lo busco. Desde luego que no. Yo pienso que el Todopoderoso nos escucha cuando nosotros le hablamos personalmente. Yo pienso que el Todopoderoso se alegra con nosotros cuando hacemos las cosas bien, no ofendemos a los demás. Entonces esta es mi manera de creer, esta es mi manera de pensar. Pues es un tema un poquito delicado, ¿verdad? Porque pues tenemos arraigado en nuestro ser lo que se nos ha enseñado desde el nacimiento, desde que nos bautizaron, etcétera, ¿verdad? Nuestras generaciones han venido cumpliendo con esa tradición, la cual es una tradición del pueblo de Israel, porque creer en algo que no conoces es realmente vivir en la ignorancia. Se oye bien duro, pero creer en algo que no sabes qué es, que no conoces, es vivir en la ignorancia, porque tenemos que estudiar. Si yo me voy a comer algo, tengo que saber qué es. Yo no me lo voy a comer porque me lo han traído y me dicen que está bueno. ¿Qué tal si es veneno? Así son las cosas. Hay que saber qué es, hay que probar, pero sabiendo qué es y cómo lo hicieron. Y si nos gusta, pues bueno, y si no, pues no. Pero de menos hay que hacer el intento a querer conocer lo que en verdad es la realidad de las cosas. Pues dice el libro de Mishlei, Proverbios, busca y encontrarás. Entonces busquemos y encontremos, porque el Todopoderoso nada más pide que le abramos el ojito de una aguja. Dice: abre el ojo de una aguja y yo entraré por él. Entonces hay que abrir espacio en nuestro corazón. Él entra y él llena nuestro corazón con sabiduría y entendimiento, y sobre todo pues valorar y ser buenos con los demás. Es la prioridad, amar al prójimo. En amar al prójimo no solamente es amar, es amarlo. Respetarlo no es suficiente, hay que amarle, ayudarle en toda situación. Y pues espero y de algo les sirva todo esto que hablé, y pues a estudiar y echarle ganas con nuestra fe, creer en el Todopoderoso. Él es el Rey del universo, y como dice la oración más importante del judaísmo, lo encontramos en Deuteronomio 6:4, dice: escucha Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escucha Israel, Dios es nuestro Rey, Dios es uno, es único, ¿verdad?
y no hay más fuera de Él. Todo pertenece a Él, todo está dentro de Él y nosotros somos parte de Él. Y pues shalom, espero y les guste este video y nos vemos pronto.